Historia Sagrada, tema 26, Macabeos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estéis escuchando. A ver que pongamos bien las cosas aquí, de forma que no nos estorbemos unas con otras. Vale. Vamos a empezar el último tema de Historia Sagrada de este año. Con él acabamos el periodo del Antiguo Testamento. Aunque muchas veces los macabeos se suelen incluir en el periodo del Nuevo Testamento, porque con ellos empieza el mundo ya definitivo en el que se realizó todo lo concerniente a la venida de Jesús, su predicación y el comienzo de la expansión de la Iglesia. La verdad es que los macabeos se sitúan 2 siglos antes del nacimiento de Cristo y por consiguiente pues todavía están en lo que llamaríamos el periodo del Antiguo Testamento. Bueno, dejémoslo un poco empatado. Está en la mitad. Bien. Pero nosotros lo ponemos como el último tema del curso de Historia Sagrada del Antiguo Testamento. El final de la época helenística en Palestina supuso un cambio radical para el pueblo judío. Bueno, recordemos, la época helenística empezó con la invasión de Alejandro Magno y tuvo 2 periodos claros. Un periodo en el que Palestina estuvo dominada por Egipto, por los Ptolomeos, y otro periodo en el que Palestina estuvo dominada por Siria, es decir, por los seleucidas. Este tema, como veis, empezamos ya un poco en punta porque tiene muchos nombres, ¿no? Por eso quizás sea conveniente que vayamos asimilando bien esos nombres, para que no nos perdamos en una vorágine de personajes que de pronto salen a nuestro encuentro. Bueno, cuando acababa la época helenística, se recogió la herencia de toda la historia del pueblo israelita y se abrieron nuevas perspectivas que supusieron a la par una continuidad y una ruptura con toda la tradición anterior. Nacieron y se desarrollaron numerosos grupos e ideologías que hicieron hervir el ambiente religioso y político judío durante casi 4 siglos. Pero al final del periodo, los romanos destruyeron Jerusalén y los judíos fueron dispersados fuera de Palestina. Como resultado de todo este periodo y del resultado de la caída de Jerusalén y de la dispersión judía, quedaron solo 2 grandes grupos, herederos ambos, cada uno a su modo, del movimiento fariseo. Quizá os sorprenda. Esos 2 grupos fueron los judíos por un lado y por otro los cristianos. Tened en cuenta eso. El movimiento fariseo desembocó en 2 grupos distintos, paralelos de alguna manera, lo que llamamos los judíos y el cristianismo, los cristianos. Una de las finalidades de todo el Nuevo Testamento y en especial de algunos libros como los Hechos de los Apóstoles es demostrar que los verdaderos herederos del judaísmo del Antiguo Testamento son los cristianos y no los que llamamos judíos que rechazaron a Jesús. La historia que vamos a ver es definitiva. No. La historia que vamos a ver es
en definitiva, la historia de los orígenes del cristianismo y también del judaísmo tal como hoy lo conocemos. Esta historia la vamos a dividir en 3 periodos y el tercero pues también en 3 periodos. El primer periodo es el periodo macabeo, el segundo periodo es el periodo asmoneo y el tercero es el periodo romano. Este periodo romano se divide a su vez en 3. Herodes el Grande, la provincia romana y las 2 guerras judías. Pero eso sí, nosotros aquí nos centramos en el periodo macabeo y dejaríamos para un estudio posterior, para un curso siguiente, como prólogo a la historia sagrada del Nuevo Testamento, si dejaríamos ya los periodos asmoneo y el periodo romano. Aunque el periodo asmoneo merece la pena que, bueno, por lo menos lo tengamos un poco presente, tengamos un poco de idea de él, ¿no? Pero vamos, acabamos con el periodo macabeo. ¿Cómo estaban? ¿Qué eran? ¿Qué les pasaba? ¿Cómo vivían los judíos al empezar el siglo II antes de Cristo? Ese siglo II antes de Cristo empieza el año 201. El año 200 antes de Cristo, Palestina quedó bajo el control de los gobernantes griegos de Siria. Al principio todo iba bien para los judíos que habían visto confirmadas sus leyes. Pero Seleuco IV, necesitado de dinero, envió un funcionario llamado Heliodoro a Jerusalén con el fin de llevarse el tesoro del templo. La misión de Heliodoro fracasó estrepitosamente, pero la situación, todos vieron, había cambiado. Los griegos sirios, los griegos seleucidas, ya veían a Palestina, veían a los judíos como objeto de robo, como objeto de depredación. Por eso querían quedarse con el dinero del templo. Y los judíos empezaron a ver con mucha desconfianza a estos gobernantes sirios. ¿Cómo empezó todo? Era sumo sacerdote Onías III, descendiente de Sadoc. Este Onías, sumo sacerdote y por tanto gobernador o gobernante de facto de una cierta autonomía judía, este Onías tenía una fuerte oposición en Jerusalén porque él era conservador y el partido favorable a los griegos pues quería quitarlo, lo veía como un obstáculo. Un hermano de Onías III, que se llamaba Jesús, cambió su nombre hebreo por el nombre griego de Jasón. Jasón es un nombre de racio abolengo griego. Recordar siquiera la epopeya de Jasón y los argonautas de la literatura clásica griega. Bueno, Jesús, hermano del sumo sacerdote Onías III, se pasa al Partido Progresista, por así decirlo, y se pone de parte de los griegos y sobre todo acude al rey Antíoco IV con una oferta sustanciosa de dinero para que quite a su hermano de sumo sacerdote y lo ponga a él. Obtenido el cargo, Jasón se esforzó en helenizar Jerusalén. Dijo, bueno, esto hay que cambiarlo radicalmente, que aquí estamos muy antiguos. Y Jasón entonces dijo, Jerusalén tiene que ser una polis griega,
una ciudad griega con todo lo que son las ciudades griegas. Y trabajó en ello. Pero se había equivocado en una cosa, y es que había mostrado el camino a otros intrigantes. Y el administrador del templo, que se llamaba Menelao, también nombre griego, sobornó a su vez al rey. Y como dio más dinero que Jasón, pues se quedó con el sumo sacerdocio. Claro, ya tenemos tres sumos sacerdotes, ¿eh? Onías, que ha sido depuesto por Jasón, y Jasón, que es depuesto por Menelao. Jasón tuvo que huir y se fue al territorio de los nabateos, y allí en ese territorio pues se encontró con que tampoco lo aceptaron. Pero bien, este personaje para nosotros aquí se nos queda ya fuera de horizonte, y nos quedamos viendo a Menelao, que está en el trono. Pero aquí pasa una cosa: todos los sumos sacerdotes, hasta Jasón, eran de la familia de Sadoc. Este Sadoc era uno de los dos sacerdotes de Jerusalén en tiempos de David y en tiempo de Salomón. En tiempo de Salomón fue el único, porque se quedó él como sacerdote de Jerusalén, favorecido por el rey. Pues bien, todos los sumos sacerdotes después de aquel, o bueno, por lo menos eso dice la tradición, fueron descendientes de Sadoc. Pero Menelao rompe la tradición y se queda él como sumo sacerdote. Era sacerdote, si no, no podría oficiar. Pero se apodera del sumo sacerdocio. Menelao mantuvo el poder con toda clase de crímenes y asesinatos. Incluso alargó la mano fuera de sus fronteras, porque consiguió asesinar a Onías III, que había huido, que estaba fuera del país. Entregó el dinero del templo a Antíoco IV y colaboró en la reforma helenística de Palestina, emprendida por el rey griego. Por tanto, un periodo de confusión, se quita el sumo sacerdote conservador, entra un sumo sacerdote que se llama Jasón, con la consecuencia de que su administrador mismo lo echa, y una familia no sadoquita toma el poder, toma el sumo sacerdocio de Jerusalén, y como el sumo sacerdocio de Jerusalén depende del rey de Siria, pues va a estar ofreciéndole tributos y dinero con mucha facilidad. Antíoco IV, el rey de Siria, hizo que se construyera en pleno Jerusalén una fortaleza llamada Acra, como residencia de la guarnición militar griega. Y esa fortaleza recibió el título de polis griega, es decir, era independiente del resto de la ciudad. Tenía autonomía total como ciudad griega dentro de Jerusalén. Además, Antíoco IV decidió acabar con las leyes judías, lo mismo que había acabado con las leyes y las costumbres de otros pueblos circundantes. Él quería tener un pueblo unido sobre una base cultural única, que era la base cultural helenística, y que los judíos pues asumieran esas costumbres griegas. Prohibió la circuncisión, hizo quemar los libros de la ley, abolió el descanso del sábado, puso altares paganos por todas las ciudades, y el templo de Jerusalén se dedicó al Señor del cielo, que se identificaba con Zeus olímpico. Era la abominación de la desolación de la que habla el libro de Daniel, en Daniel 11:31. Cuando veáis la abominación de la desolación en el templo,
sería mejor traducir abominación desoladora, ¿eh? O crimen que va a traer muy malas consecuencias. ¿Mm? Bien, pues instaló allí aquello. Los decretos del rey encontraron una fuerte resistencia pasiva. Los judíos, fieles a su religión, formaron un fuerte partido llamado de los Hasidim, los piadosos. Hasidim, quedaros con esta palabra. Los Hasidim o piadosos. Hubo una persecución grande, hubo martirios de gentes que prefirieron morir antes que violar las leyes de Israel. El ambiente se fue encendiendo hasta que finalmente estalló una rebelión abierta. Con ocasión de un sacrificio público, Matatías, sacerdote que vivía cerca de Jerusalén, en una ciudad llamada Modín, pues mató a un judío que ofrecía sacrificios a los dioses paganos y al funcionario real que presidía la ceremonia. Luego, con sus hijos, organizó un ejército, o mejor, una banda de guerrillas. Pero bueno, en la Biblia y en el libro de los Macabeos le llama ejército. Organizó un ejército que comenzó a hostigar a quienes se sometían a los decretos del rey. Las acciones de estos primeros tiempos consistían en llegar a los pueblos, derribar a los altares paganos, imponer la circuncisión, eliminar a los judíos del partido helenista. Matatías murió pronto y le sucedió en el mando del ejército su hijo Judas, apodado Macabeo, que parece ser que significa martillo, aunque es muy discutida esta etimología. Este apodo de Macabeo sirve para designar también a sus hermanos. Por tanto, cuando hablamos de Macabeos, en realidad estamos hablando de Judas y sus hermanos. Y voy a ver si lo llegué a poner aquí o está en un complemento que hay que mandar. Está en un complemento que hay que mandar. Lo añadiré. Tenéis que tener en cuenta cuando veáis todo esto, pues los cuadros genealógicos. Bueno, la verdad es que ya lo hemos visto en temas anteriores. El cuadro genealógico de los ammoneos ya lo tenéis en los temas anteriores. Bueno, pues empezó la rebelión y Judas Macabeo fue el primer protagonista después de su padre Matatías. Estamos todavía en los tiempos en los que en Siria, en Antioquía en concreto, reinaba Antíoco IV Epífanes. Si queréis tener un poquito de información sobre Antíoco IV Epífanes, tengo uno de los vídeos que tengo en otro de los cursos que estamos dando, el curso de Galería de Personajes, pues hay un tema dedicado a Antíoco Epífanes. Lo podéis encontrar en este mismo canal mío de YouTube. Los comienzos de la actuación de Judas no pudieron ser más victoriosos. Venció sucesivamente a Apolonio, gobernador de Samaria, con cuya espada se quedó para siempre. Hago notar este detalle curioso, ¿no? De las espadas de los héroes, ¿no? Era en la antigüedad y hasta tiempos muy recientes las espadas han tenido mucha importancia, ¿no? Todavía el general Castaño, cuando recibió la derrota del general francés, el general francés le entregó su espada diciendo: recibid esta espada vencedora en 100 combates. Y dicen que Castaño con sorna le contestó: pues la mía ha ganado no más que una, que era aquella, ¿no? Bien. Pero hay espadas famosas, recordad la espada de Roldán, Durandal, ¿no?
o la espada del Cid, la tizona. Bien, hay muchas espadas famosas en la historia. La espada de Goliat, que era la que usaba David, ¿no? Bueno, pues Judas se quedó con la espada de Apolonio. Serón también fue gobernador de Celesiria, también fue vencido en Bet Jorrón. Gorgias y Nicanor, generales enviados por el rey, fueron también vencidos en Emaús. Y finalmente Lisias, hombre de confianza de Antíoco IV, fue derrotado en Bet Sur. La verdad es que los griegos no se pudieron emplear a fondo contra Judas porque estaban ocupados en temas mucho más complejos e importantes, luchando contra los partos al oriente de su imperio. Y claro, los partos sí que eran un enemigo poderoso y esos pues consumían, por así decirlo, el grueso del ejército del rey de Antioquía, del rey sirio, del rey Seleucida. Y entonces, pues, en los episodios de Palestina quedaban como pequeños inconvenientes que había que solucionar con trámite rápido. Lo que pasa es que perdían continuamente. Los griegos no se habían empleado contra la rebelión a fondo, le dieron menos importancia de la que realmente tenía y entonces pues perdían las batallas con facilidad. Además aparecen unos nuevos personajes, una nueva nación, un nuevo imperio que empieza a intervenir y ese imperio es nada más y nada menos que el imperio romano. Y los romanos intervinieron favoreciendo a Judas Macabeo. Hasta el Senado dio un decreto para que se ayudase a los judíos en contra de los seleucidas. Incluso en ese decreto, pues se afirma de que los romanos y los judíos tienen un mismo origen genealógico, ¿no? Bueno, el caso es que hicieron ahí un pacto que duró tiempo y que causó al final, porque la cosa fue mal digerida, causó al final que los romanos, como pasaba en todos sitios, se quedaran con Palestina. Pero eso es muy tarde. Eso ahora mismo estamos que los romanos apoyan a Judas. Hubo un intento de solución política favorecido por el partido judío helenista. Los helenistas pensaron que si el rey cedía en su presión contra la ley, los Hasidim, los piadosos, se separarían de Judas y éste, al verse sin apoyos, tendría que renunciar a su rebelión. Pero los Hasidim y los helenistas en general, los helenistas no consiguieron nada. Judas logró conquistar Jerusalén, menos el Acra, y purificaron el templo el 14 de diciembre del año 164 a.C. Con motivo de esta conquista del templo y su nueva dedicación al culto del Señor, de Yahvé, pues nació la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de la dedicación, que continúa celebrándose todavía hoy día en el mes de diciembre entre los hebreos, y que ha tenido una consecuencia, y es que muchos símbolos judíos han sido compartidos por los cristianos en los mismos días, que son los días de Navidad. Por ejemplo, poner velas en las ventanas y alguna cosa así. Pues los judíos, más o menos por la época de nuestra Navidad, celebran la fiesta de la Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación del templo, que recuerda que Judas, después de su rebelión, logró conquistar Jerusalén y dedicar de nuevo el templo al culto auténtico. Judas comenzó entonces una serie de campañas por los territorios límites del sur de Transjordania y llegó hasta la misma Galilea por el norte. Pretendía ayudar a los judíos de esas regiones que estaban en minoría frente a los paganos
y estaban sufriendo toda clase de vejaciones y persecuciones por parte de los paganos. Muchos de estos judíos se fueron a vivir a Jerusalén y Jerusalén empezó a tener un aspecto de ciudad importante. Durante el reinado de Antíoco V Eupator, sigue la historia. Antíoco IV murió a finales del año 164 y le sucedió su hijo Antíoco V Eupator, que era todavía muy joven. Las disputas entre Lisias, que había sido vencido antes por Judas, y Filipo, otro general, que habían sido los hombres fuertes del reino, hicieron que la cuestión judía quedara descuidada. Pero cuando Judas intentó conquistar el Acra de Jerusalén, Lisias, que ya se había hecho con todo el poder, vino con un ejército, conquistó Bet-sur, sitió Jerusalén. Y en la batalla de Bet-sur murió heroicamente uno de los hermanos de Judas, llamado Eleazar, aplastado por el elefante que él estaba matando. Cuentan que Eleazar se metió debajo de uno de los elefantes y con su lanza pues lo atravesó al elefante, pero claro, el elefante cayó y cayó encima de él y lo aplastó. Eleazar recibió los honores de un gran héroe. Antíoco V, que había venido con el ejército de Lisias, se vio obligado a levantar el sitio no por culpa de los judíos, sino porque en Antioquía había estallado una nueva conspiración y tuvo que hacer un tratado rápido y muy favorable a los judíos. El templo fue devuelto oficialmente a los judíos, se les concedió el derecho a vivir según sus leyes. Menelao fue ejecutado. Menelao era el sumo sacerdote que había comprado el sumo sacerdocio, desplazando a su hermano Jasón, que es el que había quitado a Onías. Soy cansino y repito porque si no, no se meten los nombres ni a la de tres. Vale. Pues entonces Menelao fue juzgado y fue ejecutado, y entonces se le concedió el sumo sacerdote a un sadoquita, a uno de la familia de Sadoc, llamado Álcimo o Jaquín. Pero este Álcimo, aunque era sadoquita, era de tendencia helenista. Y ya vemos que las cosas se van aclarando de una forma un poco extraña, porque los ultraconservadores empiezan a convertirse en helenistas, empiezan como a pasarse a la otra cultura, con este sumo sacerdote llamado Álcimo. Al volver a Antioquía, Antíoco IV y Lisias fueron asesinados por un hijo de Seleuco IV llamado Demetrio I Sóter, que había logrado huir de Roma, donde estaba como rehén, y logró quedarse con el reino. Era el año 163 o 162 a.C. Solamente que os fijéis que ya los romanos controlaban a los reyes de Siria mediante rehenes. Los romanos, a partir de Antíoco III, exigieron al rey de Antioquía que su hijo heredero fuera un rehén y viviera en Roma. Muy honrado, muy respetado, pero como rehén. Que si tu papá hace algo que no está bien, eres tú el que lo paga. Eso los romanos lo tenían clarito. Bueno, en la época de este Demetrio Sóter, ¿qué pasó? Demetrio I Sóter. Pues durante un poco tiempo la situación fue pacífica. Judas parece que incluso se retiró a cierta forma de vida privada y parece que colaboró con Álcimo y con el delegado del rey, Nicanor, aunque primero Macabeos guarda silencio sobre este tema.
Bueno, el primero Macabeo es uno de los dos libros de Macabeo y esto hay que aclararlo. Tenemos dos libros de los Macabeos que relatan esta época en paralelo, ¿eh? Son como los evangelios sinópticos, cuentan cosas de la misma época, ¿no? No es que el segundo Macabeo sea la continuación del primero Macabeo. Son dos libros independientes que ambos cuentan relatos acerca de la sublevación de los Macabeos. Y están en la Biblia, son en la Biblia de los 70, están en la Biblia católica, están por tanto en la Biblia como deuterocanónicos, libros inspirados de todas maneras, que sin embargo sabemos que no los tienen ni los judíos, porque sabían que no estaban escritos directamente por profetas, ni lo tienen tampoco los protestantes, que cuando hubo ya que fijar el canon definitivo y los católicos aceptaron, el Papa aceptó en el Concilio de Trento, aceptó los libros de los Macabeos como inspirados, los protestantes eligieron tener solo los libros que tenían los judíos. Por tanto, se quedaron como libros marginales, ¿no? Libros que no pertenecían a la Biblia. Aunque en la Biblia de Lutero aparecen al final como añadidos, como apéndices interesantes para tener en cuenta. Los judíos los veneran estos libros mucho, los respetan mucho, pero no los consideran parte de la Torá, de la Biblia, de la Tanakh. No los consideran Biblia. Los católicos sí, los libros de los Macabeos los consideramos libros históricos. Pero San Jerónimo, que era muy reticente también, los llamó libros históricos últimos, ¿eh? O los últimos libros históricos. Y los puso al final allí, un poco con poco aprecio, porque para San Jerónimo no estaba claro que fueran inspirados. La Iglesia sí los aceptó como inspirados, ¿eh? Las hostilidades volvieron a abrirse por causas poco claras. Parece que influyeron mucho las intrigas que hizo Álcimo. El resultado fue que Judas venció a Nicanor en Adasa y logró un tratado de amistad con los romanos. La reacción de Demetrio I no se hizo esperar. Envió a Báquides, que venció a Judas en Eleasa, al norte de Jerusalén. Judas murió en la batalla. Fue sepultado en Modín. Álcimo quiso restablecer la paz imponiendo los puntos de vista del partido helenista. Los griegos fortificaron el país. La rebelión macabea pareció que acababa en un fracaso total. Estamos en el año 161 a.C. Pero hubo una reacción. A la muerte de Judas, los pocos partidarios de la rebelión que quedaron eligieron a su hermano Jonatán, perdonadme, como jefe y buscaron refugio en Transjordania. En una misión exploratoria entre los nabateos murió Juan Gadís, otro de los hermanos macabeos, otro de los hijos de Matatías. Ya hemos hablado ya de Juan Gadís, hemos hablado de Eleazar, que fue el que mató al elefante, hemos hablado de Judas, que fue el heredero de su padre Matatías. Ahora estamos hablando de Jonatán. Todos estos son hermanos, Jonatán, Juan Gadís, Eleazar, Judas. Y luego queda otro hermano más, que será Simón, del que hablaremos luego. Este Jonatán se hizo con el ejército, con la banda, con lo que quedaba de judíos partidarios de la rebelión. Y se fueron, se ocultaron, y hay unos cuantos años que no sabemos apenas lo que pasó. Son años oscuros que sabemos poquita cosa. Claro, como en el año 160 murió el sacerdote Álcimo y, por lo que sea, no fue sustituido por nadie. Quizá porque sencillamente el partido helenista y los griegos dominaban totalmente Jerusalén y no querían tener problemas del sumo sacerdocio
que enseguida sería reconocido como jefe del pueblo. El año 158, Jonatán consiguió rehacer sus tropas y venció a Báquides en Bet-Basí y se estableció en Micmas, desde donde gobernó Judá. Luego no sabemos cómo, pero en los 5 años siguientes fue adquiriendo el control del país. De modo que el año 153 pudo intervenir como personaje importante y a tener en cuenta en las contiendas que había para conseguir el trono seleucida. ¿Qué pasaba? Que un pretendido hijo de Antíoco Epífanes, llamado Alejandro Balas, se sublevó contra Demetrio I Sóter y lo puso en tal apuro que Demetrio I pidió ayuda incluso a todos los que pudo, ¿no? Y entre ellos pidió ayuda a Jonatán, ofreciéndole muchos favores. Ay, pero se quedó corto, porque Alejandro Balas ofreció mejores favores y entonces Jonatán se puso de parte de Alejandro Balas. Alejandro venció a Demetrio y concedió a Jonatán el cargo de sumo sacerdote, que estaba vacante desde la muerte de Álcimo. En la fiesta de los tabernáculos del año 152, Jonatán ejerció el cargo por primera vez. Los favores de Alejandro Balas no cesaron. Jonatán fue nombrado estratego o gobernador militar de Judá, cargo que aprovechó para controlar la costa de Palestina. El movimiento macabeo se helenizaba y se politizaba rápidamente. Fijaros que Jonatán, en la práctica, era un funcionario del rey de Antioquía y a él le debía el cargo de sumo sacerdote, que no le correspondía porque él no era sadoquita, no era de la familia de Sadoc. El año 147, un hijo de Demetrio I, llamado Demetrio II, con el apoyo de los Ptolomeos de Egipto, disputó el reino a Alejandro Balas. Jonatán apoyó con lealtad a Alejandro, pero aprovechando que este fue vencido y asesinado, en el intermedio, mientras que el nuevo rey se hacía con Antioquía y con los mandos del gobierno, aprovechó para intentar apoderarse del Acra, de la fortaleza que había en Jerusalén, que era una polis, ya lo hemos dicho. Pero no lo consiguió. Y entonces se dedicó a ampliar su territorio por los alrededores y llegó a dominar también Samaria y el área de su influencia. Otro general griego llamado Trifón se sublevó contra el rey de Antioquía e intentó colocar a un hijo de Alejandro Balas, llamado Antíoco VI, en el trono de Antioquía. Jonatán, aprovechando de nuevo las disputas de los griegos, continuó aumentando su territorio con la conquista de Gaza y Bet-Sur y estableció relaciones con Esparta y con Roma. Fortificó Jerusalén, construyó un gran muro para aislar la fortaleza del Acra. El aumento de poder fue mal visto por Trifón y el año 143 invitó a Jonatán en Ptolemaida, lo invitó a comer, a un banquete, pero allí lo mató a traición. Cuando murió Jonatán, el hermano mayor de todos, que era Simón, que había sido siempre el jefe político, mientras que los otros habían sido más bien jefes militares, tanto Judas como Jonatán habían sido jefes militares. Ya sabéis que Eleazar y Juan Gadís no llegaron a tener auténtico poder. Son dos hermanos de esta familia que lucharon heroicamente y ambos murieron, ¿no?, en la guerra. Pero el tercer hermano, que es el primero, que es el mayor, Simón, se apoderó del poder en Judea y siguió la política de aprovecharse de las disputas dinásticas de Antioquía para aumentar su poder.
Él se pasó decididamente al bando de Demetrio II, que lo eximió de pagar tributos, le concedió una autonomía muy grande, tanto que esa autonomía ya equivalía a la independencia. De hecho, los contratos y las actas oficiales empezaron a fecharse así: el año primero de Simón el Grande, sumo sacerdote, general y jefe de los judíos. El año 141 consiguió apoderarse por fin del Acra, acabando con el último reducto extranjero en Jerusalén. Se apoderó también en la costa, se apoderó de Jope y Gezer, realizó numerosas fortificaciones, mantuvo la alianza con Roma y con Esparta. Y Primero Macabeos, el libro de los primero de los Macabeos, le dedica una gran alabanza. El año 140, una asamblea del pueblo hizo los cargos de Simón vitalicios y hereditarios, con lo que se iniciaba la dinastía que después se llamó Asmonea, por el nombre de un antepasado de Matatías llamado Asmoneo. Perdonad, pero es que esto es medio alérgico. Parece que a pesar de todo, Simón no contaba con el apoyo decidido de los Hasidín, de los piadosos, que luego derivaron en fariseos, ya hay que empezar a decirlo. Simón no contaba con el apoyo decidido de los Hasidín y tenía ahí, por ahí tenía una dificultad. No tenía un apoyo claro del elemento conservador del país. Porque el título que le dieron como vitalicio en realidad tenía una cláusula restrictiva que decía: hasta que surja un profeta fidedigno que diga qué es lo que hay que hacer. Con eso se guardaban un as en la manga para quitarlo si estorbaba. A Demetrio II, que había caído prisionero de los partos. ¿Quién eran los partos? Los partos son los que controlaban el imperio que había sido antes imperio persa. La parte oriental del imperio de Alejandro, pues estuvo gobernada por una tribu que fueron los partos, que a partir de este momento empiezan a tener enorme importancia y que fueron el único imperio que pudieron hablarle de tú a los romanos, como veríamos si siguiéramos esta historia adelante, que no lo vamos a hacer ahora, claro. Pero ya aparecen aquí los partos como un grupo que hay que tener en cuenta. Demetrio II había caído prisionero de ellos, de los partos, y entonces le sucedió su hermano Antíoco VII, que confirmó todos los privilegios y libertades de Simón y de los judíos, e incluso le permitió acuñar moneda. Pero cuando se hizo fuerte, intentó apoderarse de alguna fortaleza que ocupaba Simón, entre ellas las de la costa, Jope, Gezer y el Acra en Jerusalén, pero fue vencido por los hijos de Simón en Cencebeo, cerca de Modín. Por fin, en el año 135, un yerno de Simón, llamado Ptolomeo, lo invitó a Doc, a 8 kilómetros al norte de Jericó. Y en un banquete, Ptolomeo asesinó a Simón junto con sus hijos Matatías y Judas. Y así acabó el último de los macabeos en una conspiración casi familiar, después de haber conseguido la independencia de su país, a costa de politizar por completo el movimiento que había empezado siendo principalmente religioso. A él le sucedió Juan Hircano I, que ya pertenece claramente a los asmoneos. Bien, durante todo este tiempo nacieron
las sectas religiosas. En la época de Jonatán aparecen en escena por primera vez las sectas religiosas que luego conocemos en la época de Jesús. Los esenios, que habían nacido de una ruptura de algunos hasidín con el templo, se retiraron al desierto, donde formaron una comunidad o varias con un marcado carácter de espera de los tiempos últimos, de espera escatológica. Ay, Dios mío. Los fariseos son los continuadores de los hasidín. A partir de un momento determinado a los hasidín se les llama fariseos. Y estos pretendían el cumplimiento estricto de la ley. Los saduceos finalmente aglutinaron a la clase sacerdotal y a la aristocracia judía. Fariseos y saduceos intentarán controlar el poder en los reinados siguientes hasta la época de Jesucristo. Josefo identifica a las sectas judías con los movimientos filosóficos del helenismo y las caracteriza por sus doctrinas religiosas, olvidando su fuerte dimensión político-social. Y lo hace así claramente porque, como él escribe para que lo lean los romanos, no quiere darle a los romanos razones para atacar a los judíos, que habían perdido la guerra y que hartos necesitados estaban de ayuda más que de persecución. ¿Cómo hemos conocido toda esta época? Pues podemos decir que la única fuente histórica que tenemos es la obra de Flavio Josefo. Y en la Biblia, el libro de Daniel y los libros de los Macabeos, perdón, que es que estoy alérgico. Ahí no vale uno para nada, ¿verdad? En la Biblia, el libro de Daniel y los libros de los Macabeos son útiles para los siglos 3 y 2 a.C. También en el Nuevo Testamento encontramos datos sobre el periodo romano. Los descubrimientos arqueológicos han aportado restos de edificios, monedas, inscripciones, manuscritos de diversos tipos, contratos, muchas cosas, ¿no?, que han permitido reconstruir algunos retazos sueltos de la historia, pero fundamentalmente Flavio Josefo. Y para la época más antigua, los libros de los Macabeos que están en la Biblia. No nos ha llegado otra cosa. Destacan ahora los hallazgos realizados en el desierto de Judá, tanto en Qumrán como en Masada, como en algunos otros lugares. Ahora tenemos que hablar de Flavio Josefo, si es que me deja este ataque de alergia que me ha dado, que no sé siquiera a qué es alergia, pero me ha dado con una fuerza muy grande. A ver si soy capaz de completar el tema. De todas maneras, la parte que hablaba de los Macabeos ya está terminada. Ahora voy a hablar un poco de Flavio Josefo, muy rápidamente, para indicar quién era este personaje, que es el que nos ha transmitido tantas noticias y es el que nos ha permitido conocer toda esta época, siquiera con sus propios ojos, es decir, con la tendenciosidad que él tenga. Pero es que no tenemos para contrastar otros elementos. En la Sagrada Escritura sí, se contienen, ya digo, los 2 libros de los Macabeos, que nos hablan de las gestas de los Macabeos para liberar a su país de la opresión que los reyes helenistas de Siria, los seleucidas, ejercían contra los judíos. Ya he dicho que no son 2 libros que se continúen, sino que ambos, el primero y el segundo, hablan de acontecimientos de la misma época. La historia de Primero Macabeo abarca desde el año 166 hasta el año 135. Y sus informaciones son muy valiosas. Aunque claro, claramente y decididamente
partidario de los sublevados, de los macabeos. Segundo Macabeo, que es todavía más partidario de los macabeos que el otro, abarca desde el año 180 hasta el 161, que como veis es un periodo mucho más breve. Es paralelo en gran parte con Primero Macabeo. Se presenta como el resumen de una obra de Jasón de Cirene, un escritor que no conocemos más que por este lado, escrita en el año 160 a.C., de la que dice el libro de los Macabeos que tenía 5 volúmenes. Josefo conoció y utilizó estos escritos de los Macabeos, ¿no? Y por eso, pues, la primera parte del relato sí tenemos doble fuente, Josefo y los Macabeos, pero Josefo depende de los Macabeos. Josefo nació el año 36 o 37, que era el primer año de Calígula, era de familia sacerdotal, descendiente de los reyes ammoneos. Su conocimiento de la Biblia se basa en los Targumín, en las traducciones de la Biblia al arameo. Pasó un tiempo en el desierto de Judá con un eremita judío llamado Banús. Allí conoció a los esenios, de los que habla elogiosamente. Participó con éxito en una embajada del Sanedrín a Roma, pero cuando volvió al año 66 había estallado la guerra contra Roma. Se le encargó de la defensa de Galilea, donde sufrió una estrepitosa derrota. Vencido, se entregó a los romanos y pasó a ser esclavo de Fabio Vespasiano. Se hizo el profeta y anunció a su amo que sería emperador. Al cumplirse su anuncio, el nuevo emperador liberó a Josefo, que sería llamado en adelante Flavio Josefo, por el nombre de su amo. Fue bien tratado por la familia imperial, vivió siempre en la casa de los Flavios en Roma, fue acusado de traición por los judíos y para defenderse escribió su autobiografía. Murió, no se sabe bien, hacia el 98, entre el 98 y el 103, sin que se pueda fijar mejor la fecha de su muerte. Tiene 4 obras importantes. La guerra judía, se suele citar como BJ o como guerra. Las antigüedades judías, que es un libro mucho más amplio, que cuenta toda la historia de Israel. Se suele citar antigüedades o AJ. Su propia autobiografía es una redundancia. Su autobiografía, que se suele citar como vida, y un librito que se llamó Contra Apión, sobre la antigüedad de los judíos. Hay que tener cuidado porque uno se confunde con facilidad y cree que este libro sobre la antigüedad de los judíos es el mismo que la antigüedad de Judía. Nada más erróneo. Antigüedad de Judía es un libro gordo y que cuenta toda la historia de los judíos, mientras que el libro Contra Apión, o sobre la antigüedad de los judíos, es un panfletito en el que defiende la honorabilidad de los escritores judíos en contra de un romano que había escrito, llamado Apión, que había escrito también a su vez un panfleto en contra de los judíos. ¿Qué valor tiene la obra de Josefo? Pues Josefo es un compilador de fuentes y raramente añade algo de valor. Sigue el texto bíblico según el Targum y tal como era predicado en la sinagoga. No utiliza el texto hebreo. Se suele decir que cual sea la fuente, así es Josefo. Pero también lo cierto es que Josefo tuvo informadores orales de primera mano para la época que va del año 4 a.C. hasta la guerra, en la que él mismo es testigo y protagonista. Por tanto, las afirmaciones de Josefo, aunque sepamos que son tendenciosas, hay que tener mucho cuidado de no rechazarlas por 2 cosas. Primero, porque tiene mucho de verdad, y segundo, porque no tenemos otra cosa para toda esta época. Si nos fiamos totalmente de Josefo, nos veremos inducidos a error con frecuencia, pero si no lo utilizamos, no sabríamos nada prácticamente de esta época que hemos tratado.
Y nada más. Me parece que este será el tema final, pero os lo aclararé por escrito aparte. Nada más.